Hola nuevamente, soy Moisés Yique y te presento Escuela Sabática Joven. Pon la actitud y vamos con el ejemplar titulado El mensaje de Hebreos, lección número 6, Jesús, el sacerdote fiel. No hay algo tan trágico como el pecado y los resultados que ocasionó con su entrada. Un pequeño apetito ocasionó la desdicha de la pareja edénica. Adán y Eva habían sido felices y no se dieron cuenta. Estos resultados fueron abismo, es decir, la triste separación entre Dios y el hombre. Corrupción, el hombre no tenía fuerza moral para practicar lo bueno y su naturaleza se iba degradando. Malos entendidos, una de las mayores metas de Satanás en todo esto fue hacer creer al ser humano y al universo en general que el carácter de Dios es autoritario y que como no le obedecieron, él se estaba vengando. Pero no fue así, más bien, ante esta coyuntura, Jesús actuó de una manera increíble. El versículo de la semana nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estas palabras muestran el sacerdocio de Jesús. Un sacerdote debía tener ciertas características, tales como la de meditar, ministrar y ser misericordioso. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿qué hizo Jesús para ser digno de recibir tal cargo? Él adoptó la naturaleza humana y se identificó con nosotros, se ofreció por nuestros pecados sin importarle el sufrimiento en la cruz, clamó al Padre y fue resucitado, siendo la primicia de la resurrección y aprendió la obediencia en el sentido de que Él era el soberano y más bien antes todos le obedecían. Además, como representante de la humanidad, se sometió al sufrimiento, sin quejarse de su condición humana. Todo esto lo calificó a ser digno de convertirse en nuestro sumo sacerdote. Un personaje del cual se habla poco en la Biblia es del sacerdote Melquisedec. Los libros de Génesis y Hebreos hablan de él paralelamente, pero son los únicos que lo hacen. Se dice que bendijo a Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes. Además, su nombre Melquisedec significa rey de justicia o rey de paz, y más aún, nada se sabe del principio y fin de su vida. Muy misterioso, ¿verdad? Bueno, quizá por eso surgieron ciertas hipótesis acerca de su existencia, pero justamente con ellas, la Biblia también trae respuestas sobre este personaje. Hipótesis 1. Era la encarnación de Jesús. Respuesta. Hebreos 7:3 dice que se asemejaba a Jesús y por lo tanto no era Jesús. Recordemos que la Biblia dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, pero eso no quiere decir que era Dios. Hipótesis 2. Era un ser celestial. Pero Hebreos 7:11 nos dice que si este fuera el caso, el sacerdocio de Jesús ya no habría sido necesario, pues el sacerdocio de Melquisedec como ser celestial hubiera precedido al de Jesús y automáticamente este ya no hubiera tenido validez. En el pacto hubieron cambios que sí o sí se tenían que dar, especialmente en dos aspectos. El primero de ellos en el sacerdocio. Si Jesús iba a ser el nuevo sumo sacerdote, tenía que cambiarse del orden levítico al orden de Melquisedec, pues la primera tenía una ley muy estricta que solo los del linaje de Aarón podrían asumir tal cargo, y si nos percatamos, Jesús era judío. Por ello, al cambiar de orden, cambió aquella ley del sacerdocio. La del orden levítico no proporcionaba la perfección, la del orden de Melquisedec sí. El otro aspecto que era necesario cambiar era el sacrificio. Inicialmente el sacrificio continuo de animal, que no limpiaba la conciencia humana, fue cambiado al sacrificio único de Cristo en la cruz, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Veamos ahora las características de Jesús como sumo sacerdote. El texto principal de la semana, Hebreos 7:22, lo señala como santo, es decir, no tenía culpa en su relación con Dios desde el punto de vista bíblico, y etimológicamente mantiene un pacto con Dios y con los hombres. Sin mancha, que aunque haya sido tentado en todo, Jesús se mantuvo puro sin que el mal lo tocara. Con esto cumplió el requisito de ser una víctima sin mancha, aceptable ante Dios. Jesús se apartó de los pecadores, no en el sentido de no tener amigos pecadores, pues como sabemos, Jesús buscó a los más pecadores para salvarlos. Esto se entiende que Jesús soportó la hostilidad de los pecadores, salió victorioso y finalmente se sentó a la diestra del Padre.
y como alguien que está sentado al lado del Padre, está totalmente libre de pecado. El sumo sacerdote Jesús fue exaltado sobre los cielos también, y como los salmos dicen, solo Dios es exaltado sobre los cielos, podemos concluir que es Dios, es uno con Él, y es exaltado sobre todo lo que existe. Jesús es nuestro mayor ejemplo, santo, sin mancha, sin maldad, y como es nuestro Salvador, también nosotros podemos reflejar su carácter. No hay duda que la promesa del pacto es una realidad, y las personas que la recibieron fueron Abraham y los del desierto. Pero había un ligero problema con esto. La promesa tenía vigencia mientras los beneficiarios estuvieran vivos, y como seres mortales, mantener la promesa iba a ser humanamente imposible. Sin embargo, para que el pacto siguiera vigente, Dios se cercioró de dar esta promesa también a Jesús, su Hijo amado, pues su vida es indestructible, y de esta manera el juramento sí sería para siempre. En conclusión, en los tiempos de Jesús, el sacerdocio era una posición elevada, y hombres corruptos aspiraban al sacerdocio solo para ganar poder y apariencia. Sin embargo, con nuestro Salvador fue todo lo contrario. Él tomó nuestra naturaleza con el fin de crear un vínculo con la humanidad que nunca se iría a romper, pues finalmente, en Cristo, la familia de la tierra y la del cielo están enlazados para siempre. Si tienes algún punto que a ti te llamó la atención o si adquiriste alguna nueva enseñanza, escríbelo en la caja de los comentarios. Visita mi blog en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y descarga las diapositivas para tu clase de escuela sabática joven. Un abrazo y hasta la próxima.